Gloria a Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Estamos aquí nuevamente grabando una palabra de Dios para que sea de bendición para tu vida. Y estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2, verso 1, verso 2 y verso 3. Quiero compartir contigo unos versos para que sean de bendición y de edificación. Dice la escritura al pie de la letra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Gloria a Dios. Hay una palabra que a mí me sorprende de estos versos en lo personal y que ha sido motivo polémico para que nosotros no estemos de acuerdo en el cristianismo. Y algunos de ellos tienden a separarse de algunas iglesias y de algunos hermanos por no estar de acuerdo. Es la fecha del nacimiento de Jesús. Y en este video yo no pienso aclarar la fecha del nacimiento de Jesús. De hecho, ni siquiera voy a hablar. Solamente voy a poner dos meses. Muchos dicen que fue el 24 de diciembre y que es el nacimiento de Jesús. Otros dicen que no, que fue por septiembre. Otros dicen que no, que fue en otros meses. Ya son esos 2 meses o esas dos posibles fechas donde Jesús nació. Y el cristianismo o la gente discute cosas que son triviales, que no son tan importantes. Porque lo más importante no es cuándo nació Jesús, sino que Jesús nació. El acontecimiento, el hecho supera a la fecha. Entonces yo creo que nosotros debemos de parar de tantas discusiones y agradecerle a Dios por darnos el regalo del nacimiento de Jesús. Pero hay un verso que a mí me sorprende mucho y quiero compartirlo contigo. Perdón, una palabra que está en este verso. Dice, ¿cuándo? Esa es la primera palabra que a mí me llama la atención. ¿Cuándo? Me da la idea o me hace imaginar que yo debo de pensar en un espacio de tiempo. ¿Cuándo? Es como si alguien me preguntara, ¿cuándo? Entonces, esa es una buena pregunta porque habla de tiempo y de espacio. ¿Cuándo nació Jesús? Pero el tiempo se mueve en dos formas. Están los tiempos de Dios y están los tiempos de los hombres. El Kairos y el Cronos. Entonces, muchos de nosotros, servidores del Señor, estamos buscando ciertas bendiciones, ciertos beneficios o ciertas situaciones en Dios, en las oraciones. Y cuando estamos un poco, cuando pasamos tiempo orando o buscando y no viene lo que estamos pidiendo, tendemos a desanimarnos o a desilusionarnos o a dejar de buscarlo. Y una de las causas puede ser porque nosotros estamos buscando en los tiempos del hombre. Queremos que las cosas pasen en nuestro tiempo, cuando queremos y a nuestra manera. Y la pregunta o la palabra cuando en forma de pregunta más bien implica un trato de Dios con el hombre, de que las cosas no vienen cuando yo quiera, sino cuando Dios quiera. Y esas llegan exactamente en su día, en su minuto, en su hora, en su día, en su semana y en su mes, en su año, exactamente. Ni un día más, ni un día menos, ni una hora más, ni una hora menos. Dios es exacto, es preciso, es sabio y todo lo conoce. Y Él llega siempre a tiempo. Entonces la pregunta ¿cuándo? Debe de llevarme a una reflexión profunda y concienzuda de que quien está trabajando es más capaz que yo de lo que yo puedo hacer a lo que Dios puede hacer por mí. Entonces vamos a descansar en el Señor. Vamos a dejarle a Dios nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros problemas. Y nosotros vamos a hacer lo que nos toca: creer, confiar y esperar en el Señor. Cualquier oración, cualquier necesidad que tú tengas, ponla en las manos de Dios. Descansa en el Señor y permite que Dios trabaje a su modo, a su manera y en sus tiempos. Gloria al nombre de Jesús. Así es que la primera palabra ya nos regaló una bella exhortación y una esperanza. Dios llegará a su momento si sabemos esperar. Algunas personas que no somos pacientes vamos a sufrir más, pero al final Dios nos recompensará. Entonces dice la Escritura, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Así termina la primera oración. Jesús es la composición de la carne del nombre completo de Jesucristo o de Cristo Jesús.
Cristo significa el Mesías o el ungido, y Jesús es el nombre terrenal o carnal que se le dio al Señor. Entonces, aquí hay un misterio. Si Jesús nació, todos sabemos que la forma en que Él vino es una forma diferente a la que vine yo y a la que viniste tú. Es una forma celestial, divina, sobrenatural. No hubo ninguna intervención humana, no hubo que estar con una pareja para que María quedara embarazada, sino que la Escritura dice que vino el Espíritu Santo sobre ella y lo que se gestó fue la persona de Jesús, el ministerio encarnado de los siglos en Jesús. Mire qué tremendo y qué sorpresa tan grande en que el Padre decide escoger a una joven llamada María para que llevara en su vientre a Jesús. Y yo tengo una pregunta o una plática que quiero regalarte a ti. Tú y yo sabemos lo que llevamos dentro, ya no en nuestro estómago como María, sino en nuestro corazón. Sabemos lo que Dios el Padre nos concedió, sabemos que la persona de Jesús y el Espíritu Santo moran en nuestras vidas. Sabemos que donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, ellos estarán con nosotros. Estará el Padre, estará el Hijo y estará el Espíritu Santo. Sabemos que Dios depositó una gran bendición, una gran riqueza, lo más bello del cielo sobre nuestras vidas. Por eso es mejor aprender a esperar en los tiempos de Dios y no apresurarnos a los tiempos de los hombres. Porque antes de que Jesús naciera, habían nacido muchos infantes, pero ninguno llegó a ser como Jesús. Si tú sabes esperar los tiempos de Dios, ninguna bendición será como la que Dios te vaya a dar a ti por tu paciencia y tu fidelidad. Entonces llega Jesús y dice la Escritura que nació. Y eso es un comienzo de un reinado, de un gran imperio celestial, de una bendición importante. Ahora, para avanzarle ahí, dice que en Belén de Judea. ¿Por qué el escritor o el evangelista de Mateo aclara que fue en Belén de Judea? ¿Por qué Judea? Porque había otro Belén que no era precisamente en Judea, que estaba cerca de ahí. Y él quiso distinguir que Jesús no había nacido en el otro Belén, sino en el Belén que estaba en Judea. Entonces, nuestras vidas son parecidas, como estas dos ciudades, a otras personas, a otros hermanos, a unas personas, pero no deben de ser iguales. Debe de haber algo que nos distinga a mí y a ti. Y eso debe ser el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Yo tengo que tener algo diferente a lo que tienen las personas que no han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La gente tiene que saber que soy diferente por mi manera de hablar, de pensar, de actuar y de vivir y de caminar en la palabra de Dios. No me puedo confundir con la gente que no tiene a Dios. No puede vivir mejor o demostrar mejor estilo de vida en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo ético o en lo laboral alguien que no tiene a Jesús. Sería algo vergonzoso, sería una desventaja, sería algo muy triste que alguien sin el Señor viva mejor que alguien que tiene el Señor. Por eso me pareció importante mencionar este dato de Belén de Judea, porque había dos Belén. Pero en una nació el Señor y en otra no había nacido el Señor. El registro estaba dado, como tu vida está registrada con tu nombre, fecha, mes y año cuando tú recibiste a Jesús. Pero también un registro de día, mes y año cuando tú lo rechazaste. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Hoy puedes volverte al Señor. Hoy puedes cambiar tu decisión. Hoy puedes entrar a la salvación. Hoy puedes ser salvo. Mira bien lo que te voy a platicar. Cuando Jesús nace, pues es un bebé, es un infante. Requiere de mucha atención, de muchos cuidados y estaba desprovisto. Todos sabemos que se fue a que no había lugar en el mesón, en ese hotel. No había dónde hospedarlo y se fue a un lugar inapropiado. Entonces, cuando estaba ahí parecía que todo estaba en su contra, que carecía, no estaban ni sus familiares ni sus parientes más que José y María, dos. Y así habrá muchas veces que tú estés solo, que no habrá quien te ayude, pero ahí estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y uno que otro hermano que Dios te ponga en tu camino. Y hay que saber apreciar a las personas que nos ayudan, que nos oran, que nos bendicen, que nos apoyan y que nos regalan una palabra. Hay que ser agradecidos y no malagradecidos. Hay que saber valorar las amistades para que un día también nos valoren a nosotros como amigos. Entonces, Jesús estaba en ese estado de vulnerabilidad y por si fuera poco,
Fíjese bien en la época, por eso yo le platicaba de los tiempos de Dios son perfectos. Nació en la época que cualquier persona hubiera dicho, no, Señor, hubiera nacido en otro tiempo, más para adelante, más para atrás, pero no en los días de un rey como Herodes. Hay diferentes Herodes, pero esta escritura habla del rey Herodes el Grande. No Antipas, sino el Grande. Herodes el Grande. ¿Y qué tiene este rey Herodes distinto a los demás? Bueno, tiene cosas buenas y tienes cosas malas. Te voy a mencionar algunas de las buenas para no hablar nada más mal del rey Herodes, aunque se lo merece. La historia habla de que fue un gran arquitecto y un gran constructor, de que edificó muchos lugares hermosos. De hecho, él participó en la construcción del templo, areópagos y diferentes construcciones impresionantes que lo destacaron como un gran arquitecto, alguien intelectual. Él fue dado a gobernar una región de Judea. Entonces, cuando él es dado a ese gobierno, él quiere permanecer en ese puesto de gobierno y no dejarlo y no soltarlo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, empezaron a suceder algunas cosas, como que salió mal con su esposa, con sus hijos, con su suegra, con algunos hermanos y tíos. La historia habla de que él asesinó a sus propios hijos. La historia habla de que él asesinó a su suegra. La historia habla de que él asesinó, a parientes cercanos a él. Entonces es una persona peligrosa, conflictiva, asesina. Alguien que yo creo que la gente le tenía miedo, pavor, porque no sabían cómo iba a reaccionar. Era impredecible. Era un instinto asesino el que él poseía y hacía daño a las personas. Hacía más mal que bien. Entonces, las obras que él hizo no lograron, aún con todo lo que dio para el templo, porque apoyó el templo, de hecho construyó la gran parte del templo. Y sabes una cosa, ni eso pudo salvarlo. Yo quiero decirte algo a ti. Cuando tú des algo para Dios, tú dalo para Dios. No lo des para el hombre, no lo des en la carne, no lo des para salvarte. No le des para beneficiarte, dalo para Dios. Porque Herodes hizo más que tú y más que yo, y dio más que tú y dio más que yo, y fue un hombre impío y perverso. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia y la misericordia del Señor que yo y tú somos salvos. Entonces, bajo esta circunstancia y en estas situaciones nace el Hijo de Dios. En el momento para el hombre, al ojo del hombre menos oportuno, más vulnerable, nace el Señor Jesús. Esto me habla a mí de una manera implícita de que Dios me está mandando un mensaje. Él quiere que yo sepa que no habrá nada, que cuando Él quiera hacer en mí, algo lo quite de mí. No habrá nadie que me pueda poner una mano, que me toque, que me haga daño o que me quite la vida si Dios no lo permite. Jesús era un infante y cuando le dieron la noticia al rey Herodes, se turbó el rey, y no solo el rey, toda Jerusalén con él, porque sabía cómo reaccionaría el rey Herodes. Hay buenas noticias, hay buenos mensajes, hay buenas predicaciones que a muchas personas dentro de los que están escuchando no les caerá bien, les caerá como un balde de agua fría con mucho hielo, los espantará, los erizará, les molestará y disimularán que están interesados en ti y en tu mensaje. Pero no es así, sino que te están mintiendo porque no están recibiendo la palabra. ¿Por qué? Porque tienen el carácter de Herodes, tienen un carácter asesino de iniciativas, asesino de proyectos, asesino de la semilla que es la palabra de Dios. Terminan haciendo a un lado todo lo que Dios les puso cercas. Gloria al nombre de Jesús. El rey Herodes fue visitado por unos magos estando en Jerusalén. Y ellos llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Mire bien, ¿dónde está? Ahora vamos a hablar un poco de estos magos, de estos sabios. Unos magos. Muchas personas dicen que eran algunos reyes magos, la tradición los menciona así. Yo ya hasta los mencioné así en la predicación, pero son unos sabios, unas personas importantes que venían de un pueblo llamado Magog. Es por eso que en ocasiones se le transliteró magos. Es una postura, no es algo que tiene que ser así o que es mi última palabra. Mi investigación es esa. Venían de un pueblo llamado Magog, del oriente, allá por Babilonia, por Siria. Entonces ellos fueron llamados así. Otra postura es que no es la palabra correcta magos, sino personas sabias o inteligentes.
De cualquier forma, estas personas venían de un lugar, de un país muy lejano. Y eso es lo que a mí también me sorprende y me llama la atención. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no vamos a las iglesias, no vamos a las células, no participamos en el trabajo de la obra de Dios porque está lejos, porque nos da pereza caminar, porque está haciendo mucho sol, porque no tenemos para ofrendar, a veces nos da vergüenza ir porque no tenemos que darle a Dios? Pero estos sabios nos ponen un gran ejemplo. Estas personas vinieron de un país muy lejano. Y a mí me sorprende porque yo quiero que tú te des una idea. Yo vivo en México. Voy a creer que quiero ir a Argentina, a un viaje para asistir a unas reuniones con unos hermanos. Pero empiezo a poner excusas y pretextos. Pero también voy a querer que tú hagas conciencia de lo que implica viajar de aquí a otro país como Argentina. El boleto de avión o en el camión estaría súper lejos. Vamos a poner boleto de avión o camión, cualquiera. Cualquier transporte, barco, cualquier transporte. Te costaría a ti cierta cantidad de dinero. No nada más cierta cantidad de dinero. Te costaría a ti conocer la ruta. Te costaría tiempo para pensar a dónde vas a ir y con quién vas a llegar y a qué vas a ir. Y tú tendrías que estar seguro que las personas que están ahí te van a recibir y que van a trabajar juntos o que van a disfrutar juntos un tiempo de vacaciones. En este tiempo no eran vacaciones, era una devoción. ¿Cuántos de nosotros gastamos más en nuestra propia vida, en nuestra carne o en vacaciones que en ir a buscar al Señor? ¿Cuántos de nosotros invertimos más los recursos personales o materiales en la obra de nuestros hogares que en la obra para construcción de las casas de Dios? Y aquí yo veo un grupo de personas que, por lo que dice la historia y el texto, eran gentiles, no eran de la familia de los judíos o del pueblo escogido del Señor. Y eso también es de llamarnos la atención, porque las grandes obras o los grandes talentos Dios los deja en las personas que tienen voluntad y carácter para lograr desempeñar la obra. Y no nada más en que se hace llamar siervo o hijo o apóstol o profeta. Y aquí unos simples, ordinarios, personas que venían de Magog, llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deseo, esa hambre en nuestro corazón, en nuestro interior? ¿Cuántos llegamos así a la casa de Dios? ¿Dónde está tu presencia, Señor? Porque venimos a adorar. ¿Dónde está tu gloria? ¿Cuántos estamos preguntando a Dios por sus planes para nuestro país? ¿Cuántos estamos preguntándole a Dios por sus planes para nuestra casa, para nuestra vida, nuestro ministerio? ¿Cuántos le estamos preguntando a Dios qué es lo que va a hacer en nuestra congregación? ¿Cuántos estamos interesados en que Dios trabaje con nuestras manos, con nuestra boca? ¿Cuántos de verdad amamos a Dios? Para viajar, para desgastarnos nosotros mismos, para gastar nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestro tiempo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe efectiva y verdadera? ¿Cuántos de nosotros vamos a tener el valor de pisar la tierra de un rey perverso llamado Herodes y hacerle frente y decir: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle y hemos visto su estrella en el oriente. Esas personas no conocían ni a José ni a María, ni usaban teléfono, ni les mandaron un mensaje por WhatsApp o Telegram. No, esas personas eran dirigidas por la Escritura y por el Espíritu Santo. Me sorprende el hecho de que un grupo de personas sabias e inteligentes o gente que venía del pueblo de Magog lleguen preguntando a los que deberían saber y ellos no tienen respuesta porque ni siquiera saben que ha nacido Jesús. Y así muchos de nosotros en las iglesias, estando en Cristo, ni siquiera sabemos que ahí está el Señor. Porque si supiéramos, nos comportaríamos diferente, adoraríamos con espíritu, adoraríamos en verdad, seríamos fieles, pero pareciera que no está ahí el Señor, o nos acostumbramos a no verle, a no palparle, a no oírle, a no sentirle. Y somos como los judíos, que están pasando los milagros y las bendiciones y no las podemos sentir, ni ver, ni conocer. Ellos fueron los guías de Herodes, fueron los guías
de los sacerdotes, qué tremendo, fueron los guías de los escribas y dijeron, ya, la bendición aquí está, ya, hoy es el día, hoy es el momento, ya nació el rey de Israel, gloria a Jesús. Y eso es un motivo de alegría, debería de llenarte de paz, de felicidad y de gozo inefable, saber que Jesús está en tu casa, que Jesús está en tu congregación, que Jesús está en tu vida, con tus hijos, con los tuyos. Ha nacido el rey de Israel y ahora también es mi rey, mi salvador, el rey de México, el rey de todo este país, es Jesucristo. Ellos estaban preguntando y al mismo tiempo estaban informando. Y esa es la gracia y la audacia que tiene que tener el Hijo de Dios. Tiene que saber informar y tiene que tener el valor para hablarle a reyes perversos y a gente que también quizá no sea rey, pero se crea como un rey y sea más perverso que Herodes. Y eso puede pasar en las congregaciones. Pablo dijo, yo conozco muchos de ustedes y no eran tan poderosos ni tan sabios, pero ahora aquí en el Evangelio vienen a ser personas que se creen sabias, que se creen igual que un rey y no lo son. Entonces tienen el nombre, pero no lo son, solo tienen el nombre. Y aquí Herodes recibe una noticia que le causa un dolor de estómago. ¿Por qué? Se turbó si era una bendición saber que el perdón de los pecados venía por Jesús. Para terminar, cuando él pregunta eso, dicen que su estrella han visto en el oriente y venimos a adorarle. Ese es el principal objetivo después de la salvación y el perdón de pecados que debe tener todo cristiano. Yo debo de aprender a adorar a Dios con espíritu y en verdad. No nada más en espíritu y en verdad. Debo de aprender a adorar a Dios en mi casa, en mi trabajo, en mi congregación, en la calle, en lo secreto y en público y donde yo quiera. Mi vida tiene que ser una melodía, una nota para el reino de Dios, donde le estoy diciendo te amo, te adoro, te alabo, te sigo, te creo, te sirvo, te bendigo. Ese tiene que ser el mensaje que salga de ti. Un olor fragante que llegue a la presencia de Dios. Un mensaje que ya no pregunte, sino que dé información. Yo tengo la solución para tu necesidad. Yo tengo el médico para tu enfermedad. Yo tengo al Salvador de tu vida. Yo tengo a quien puede alcanzar tus hijos que están en adicciones, tus hijos que están en problemas. Yo tengo una buena noticia que darte, que Jesucristo puede y quiere salvar tu vida y transformar tu casa en este momento. Y todos podemos hacer una oración y recibirlo. Aquí, así terminó. El rey Herodes dijo que iba a ir, iba a adorar. De hecho, le dice a los sabios, vayan, investiguen y díganme dónde está para yo también ir y adorarle. Y la realidad es que su deseo no era adorarle, sino asesinarle. Más adelante en este capítulo 2, verso 3 en adelante, dice que el rey asesinó a bastantes niños. Mandó matar a muchos niños porque tenía celo del nacimiento de un nuevo rey. Habrá personas que tengan celos cuando Jesús nazca en ti, porque te ha puesto una corona para servir. Pero esa corona es como una corona de espinas, que va a molestar un poco, que va a inquietar, que te va a traer mucha lucha, mucho problema. Pero un día tendrás una corona que dirá salvación, gozo, eterna. Eternamente estarás en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú elijas. Herodes dijo, yo iré y le adoraré, pero su corazón decía otra cosa. Que tu corazón esté acorde a tus palabras, que tus palabras estén expresando lo que sienta tu corazón. Dile la verdad al Señor. Dile que le necesitas, dile que le amas. Dile también que te sientes mal, que te sientes molesto. Dile lo que estás sintiendo. No pretendas engañarlo, porque vendrá un sueño, como le vino a los sabios. Y le dijeron a los sabios, ¿saben qué? El rey viene por ustedes, viene con un plan diabólico, viene a asesinarlos, váyanse por otro lugar y ya no vuelvan con él. No dejes que la oportunidad se vaya de tu vida. No dejes que el Señor no se vuelva a dejar ver en tu vida.
Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que están a través de estas redes sociales. Santifícate en ellos. Que tu palabra y tu presencia sea una realidad para sus vidas. Bendícelos, guárdalos. Dales el valor de enfrentar los momentos difíciles. Y recuérdanos que cuando Jesús nació en Belén de Judea, nació en los días más complicados, en los días más difíciles. Ayúdanos a entender tu palabra, tu voluntad, tu propósito y a saber que el Padre protegió, proveyó, cuidó y desarrolló totalmente el ministerio de Jesús, la persona de Jesús, a José y a María, y así como cuidó, protegió a ellos, lo hará con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te proteja y te siga usando poderosamente. En nombre de Jesús. Amén.